¿Existe el fraude a la Constitución y a la Convención? La pregunta con seguridad tiene como punto de partida el fraude a la ley. Esto es, aquella conducta que aparentemente está sustentada de manera correcta en una norma, genera el vicio o el fraude de otra norma o de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, este fraude a la ley, la pregunta traslada si puede darse un fraude a la Constitución o un fraude a la Convención. Tres cosas al respecto. La primera, los documentos, tanto la Constitución como la Convención Americana de Derechos Humanos, por su naturaleza, deben ser interpretadas. Y en ambos casos, tanto el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional o la Corte Suprema en su ámbito constitucional a nivel nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel supranacional resultan ser los máximos intérpretes, los supremos intérpretes, de tal forma que cuando esa interpretación aparentemente sostenida en valores constitucionales o en principios de derechos humanos traicionan los mismos, estaríamos hablando entonces del denominado fraude a la Constitución y fraude a la Convención. En segundo lugar, en el caso peruano, el Tribunal Constitucional ha expedido el precedente en el expediente 987 del año 2014, en el cual, interpretando el artículo 202, inciso 2 de la Constitución, que señala que el Tribunal Constitucional conocerá en última y definitiva instancia las acciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, es decir, aquel artículo que consagra que los procesos constitucionales de tutela de derecho son susceptibles de una tercera instancia ante el Tribunal Constitucional, el tribunal en el mencionado precedente lo restringió. Es decir, puso algunas condiciones que de ninguna manera señala la Constitución, sobre texto de la interpretación. ¿Dónde radica el fraude? Que cuando se interpreta un artículo de la Constitución que está señalando derechos fundamentales, nunca se puede interpretar de manera restrictiva. No es que se pueda preferir al Estado por encima del ciudadano. Y por último, tercero, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en la sentencia 84 del año 2017, declara inconstitucional los artículos que del propio texto de la Constitución del año 2009 se señala que el mandato presidencial es un mandato que se puede ejercer una vez y luego una reelección inmediata y además el adverbio de solo una reelección inmediata, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia interpreta el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de los Derechos Políticos, sosteniendo que eso es una norma de aplicación preferente y que, por lo tanto, se permite la reelección de manera indefinida. En este caso estamos ante un fraude a la Convención. ¿Dónde radica el fraude? En que supuestamente se interpreta la Convención y se aplica de manera preferente cuando en realidad lo que está haciendo es una interpretación inconvencional. Justamente, la Convención Americana de Derechos Humanos se aplica sobre democracia y el soporte fundamental de la democracia es la alternancia del poder. Además, esto ni siquiera es opinable. La opinión consultiva número 28, solicitada por Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la reelección presidencial inmediata es inconvencional. Ahora sí, dicho estos tres puntos, podemos entonces dar respuesta a la interrogante. ¿Existe un fraude a la Constitución y a la Convención? La respuesta es sí. Cuando en ambos casos las interpretaciones son aparentemente sustentados en valores constitucionales o en principios de derechos humanos, pero en realidad lo que están haciendo es enviciar o realizar una interpretación fraudulenta o de la Constitución o de la Convención o de ambas. Espero pueda esto servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias. No olvide suscribirse, no olvide compartir. Permiso.